Hay monstruos que nacen de la imaginación y otros que se alimentan de nuestra anatomía. Tras descubrir la terrible verdad que dio vida al hombre del saco, hoy nos adentramos en un terreno aún más pantanoso, visceral y perturbador de nuestra historia. Durante siglos, a los niños de la península se les prohibía jugar solos en el campo durante las horas de la siesta. No era por el calor. Era por el rumor de un hombre solitario que vigilaba tras los árboles, buscando la sustancia más preciada de los cuerpos infantiles para fabricar ungüentos mágicos. Hoy, en Bestiario Ibérico, empuñamos de nuevo el carbón para invocar a la pesadilla rural por excelencia. Una sombra ancestral que pasó de los cuentos medievales a las portadas de los periódicos más sangrientos. Cierra las ventanas. Hoy dibujamos al Sacamantecas. La figura del Sacamantecas hunde sus raíces en la Edad Media. No era un espectro ni un demonio con cuernos. El folclore lo describía como un hombre común, a menudo un forastero, un vendedor ambulante o un mendigo que recorría los pueblos con un maletín o un saco. El mito se alimentaba de una creencia médica medieval tan absurda como terrorífica: que la grasa humana, especialmente las mantecas que rodean los órganos de los niños puros, tenía propiedades curativas milagrosas capaces de sanar la tuberculosis o la ceguera de los ricos. Los padres usaban este miedo para que sus hijos jamás hablaran con desconocidos en los caminos solitarios. Pero lo que comenzó como una leyenda preventiva para mantener a los niños a salvo en el entorno rural, acabó rasgando el tejido de la realidad. A diferencia de otros mitos que se quedan atrapados en los libros de leyendas, el Sacamantecas cobró vida varias veces. Y en distintas épocas de la historia de España, el caso más célebre y oscuro ocurrió en el siglo XIX, en Álava. Su nombre real era Juan Díaz de Garayo, un campesino implacable que entre 1870 y 1879 sembró el pánico en toda la región. Garayo no buscaba mantecas por superstición médica, sino por una pulsión asesina atroz. Despedazaba a sus víctimas en los caminos solitarios, imitando de forma macabra el modus operandi del monstruo del folclore. Cuando fue capturado y ejecutado en el Garrote Vil, la prensa de la época lo bautizó definitivamente con el nombre del mito, el Sacamantecas de Vitoria. Pero no fue el único. Años más tarde, a principios del siglo XX, curanderos reales y criminales como Agustina Rodríguez o el propio Francisco Leona en Almería volvieron a encarnar el mito, asesinando a menores para extraer sus mantecas y venderlas a terratenientes enfermos. La leyenda no creó a estos asesinos. Fueron los asesinos reales los que demostraron que el Sacamantecas no se escondía en los cuentos, sino detrás de rostros humanos que caminaban entre nosotros. El impacto del Sacamantecas en la tradición ibérica fue tan profundo que cambió para siempre la forma en que el mundo rural gestionaba el miedo. Ya no era un monstruo abstracto como el coco, era un peligro físico. Las canciones de cuna y las advertencias de los abuelos se tiñeron de una crudeza absoluta. El Sacamantecas se convirtió en el recordatorio permanente de que el campo, a pesar de su belleza, escondía monstruos reales movidos por la codicia, la locura y la superstición más negra. Hoy los campos están más vacíos y las luces de los tractores iluminan las noches rurales. Pero la próxima vez que camines entre los árboles y sientas que unos ojos fríos te observan desde la maleza, recuerda que hay sombras que nunca mueren,
Solo esperan a que te alejes demasiado. Con este escalofriante asesino cerramos una de las páginas más oscuras y viscerales de nuestra tierra. Pero las sombras del bestiario ibérico son inagotables, y la noche esconde una presencia aún más antigua. Una entidad abstracta que no patrulla los campos, sino que vigila en silencio desde el techo de tu propio dormitorio. En el próximo episodio, nos enfrentaremos cara a cara con el rey indiscutible de las pesadillas, el nombre que inventó el miedo en el mundo hispano, el Coco. Si has sentido la tensión de este relato en cada trazo, apoya el video con un buen like, compártelo con aquellos que aún temen perderse en el campo y suscríbete al canal para no perderte el próximo dibujo del Grimorio. Y dime en los comentarios, ¿cuál es la leyenda más oscura que contaban en tu pueblo? Nos vemos en el próximo misterio, si la sombra te lo permite.